Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes: análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, y los capacitores de baja frecuencia, o sea los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? Quienes usan este tipo de realimentación positiva, por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuitos realimentados, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa. Diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, el emisor a tierra o el surtidor a tierra. Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no?, y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces R, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, al momento que hagan
el modelo de pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten como acá el terminal de surtidor está a tierra, entonces en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra, entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene desde acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hallan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que esto hubiese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación. Esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T-Open Circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido de un principio, ¿no? Y para el cálculo del T-Short Circuit y T-Open Circuit, en la medida de lo posible, tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Bien, son 4 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. En el grupo 1 hemos visto 5 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un OPAN. Los videos correspondientes a este grupo de problemas ya han sido terminados. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos, y estos han sido los problemas que hemos visto. Mucho les recomiendo a quienes comienzan desde ahora a ver esta técnica de realimentación, por favor comiencen con este grupo 1, ¿ok? Con este grupo 1. Bien, en el grupo 2 que empezaremos hoy día, veremos 4 problemas de circuitos realimentados con resistencia más un transistor, que abarcan los videos 5 o 6. Estos serán los problemas que analizaremos. En el grupo 3 veremos 2 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un OPAN más un transistor, los cuales se despliegan en el video 7 y en el video 8, ¿no? Estos serán los problemas que analizaremos en dichos videos. En el grupo 4 veremos 9 problemas de circuitos con resistencias más transistores, ¿ok? Los videos van desde el video 9 hasta el video 15 y estos serán los problemas que analizaremos, ¿no? Por video. Lo interesante del video 12, por ejemplo, es que aquí el cálculo del H infinito va a ser igual a 0, entonces todo el peso del cálculo recae sobre el H sub 0 y el T. Asimismo, en el video 13 veremos cómo la tensión de rizado, esta tensión de acá de rizado va a tener un impacto sobre la salida del amplificador. Entonces vamos a mostrar cómo mediante esta técnica de Rosenthal podemos cuantificar dicho impacto. Y por último, en el grupo 5 veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial, y esos serán los problemas que analizaremos. En cuanto a las referencias, bueno, obviamente todo lo he sacado de aquí del libro Feedback Amplifier Principles de Solomon Rosenthal, ¿no? Él es el creador de la técnica, así que me he basado fuertemente en sus recomendaciones y metodología de trabajo. También pueden encontrar algo en el libro de Sansen and Laker a partir de la página 198. También pueden encontrar en el libro de Gray-Meyer, ¿no? A partir de la página 601. Ojo que Gray-Meyer no resuelve de la misma forma como lo hace Rosenthal. Yo me he basado en Rosenthal. Bien, entonces comencemos con este objetivo. Bien, comencemos con este problema. Nos piden que del siguiente circuito hallar las relaciones B sub 0 sobre B sub S. RI sería, vamos a ponerlo así, RI sería así, RO sería así,
y B sub 0 sobre I sub I. Acá nos dan los datos de pequeña señal del transistor, ¿no? El GM, el RE y el RP. Bien, entonces como lo hemos venido haciendo como primer paso, debemos de, por ejemplo, en la parte A nos piden hallar B0 sobre BS, ok, y vamos a dibujar el modelo en pequeña señal del transistor BJT. Entonces todo el circuito con dicho modelo sería así. Acá vamos con BS, acá RS, por acá más menos BP, RP, este es parte del modelo, acá está el RF, y por acá está GMBP, y por acá está el RC, más menos B sub 0. Bien, entonces nosotros queremos hallar esta relación, ¿no? Entonces el H, según la fórmula de Rosenthal, sería así, ¿no? H infinito por T más H sub 0 T más 1. Ok, acá tenemos una sola fuente dependiente en todo el circuito, entonces esta es la fuente dependiente que vamos a usar para hacer nuestros cálculos. Bien, entonces comenzamos con el H infinito, y eso lo vamos a hallar con el coeficiente de dicha fuente de referencia, ¿no? Que es esta, es la única que hay, coeficiente de la fuente de referencia o de la fuente dependiente sería GM tendiendo a infinito, y en esa condición vamos a hallar B sub 0 sobre BS. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Acá mismo vamos a redibujarlo, vamos a redibujar el circuito. Acá tenemos el circuito más menos BS, RS, más menos BP, RP, por acá RF, por acá GMBP, y por acá más menos B sub 0. Bien, entonces si nosotros hacemos que GM tiende al infinito, el resultado es que si es que esto crece mucho, entonces para que el valor de esta fuente se mantenga constante, este de acá debe tender a 0. O sea, este crece, este baja, para que el valor de esta fuente de acá se mantenga finito, ¿no? Entonces, si es que este crece al infinito, esto debe tender a 0. Entonces BP tiende a 0. Entonces acá ya tenemos un BP, este BP es igual a 0. Y si BP es igual a 0, la corriente que pasa por acá será igual a 0. La corriente IP es 0. Entonces, la consecuencia es que IP es igual a 0. Bien. Ahora, noten ustedes acá que esto es 0 voltios. Este acá es el mismo terminal de acá, todo es el terminal común, ¿no? Este terminal es común a todas estas ramas, ¿no? Entonces, a la caída de tensión aquí es 0, por lo tanto esta tierra de acá está acá también, entonces 0 voltios está acá. Entonces este punto de acá es este y a la vez es este, entonces este menos de acá está acá, y como acá hay una caída de 0 voltios también está acá, y este más está acá, por lo tanto el BS está aquí. Ustedes pueden hacer hasta una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Más BS más menos voltaje en RS más menos BP, ¿no? Con BP igual a 0 les va a salir que la tensión acá es igual a BS. Entonces, si ya tienen la tensión, tendrán la corriente, que será tensión sobre la resistencia, y esta corriente se va por acá, porque por acá no puede venir debido a esta restricción. Entonces la caída de tensión acá en RF sería más menos resistencia por corriente. Acá sería, a ver, RF RS sobre BF, perdón, BS, ¿no? La tensión acá. Entonces ya tenemos la tensión B0, dado que este punto está acá y este punto está acá, y acá está B sub 0.
Entonces B sub 0 es la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Pero como la caída de tensión de acá es 0, entonces directamente B sub 0 es igual a menos RF sobre RS por BS. El BS pasa para acá y esto es el H infinito. Esto sería RF es 47K y RS es, me había olvidado de colocar 10K. Mil disculpas por el error, 10K. Esto no va. Entonces, acá ustedes tendrían menos 47K sobre 10K, entonces es menos 47. Acá es voltio. Ok, ya tenemos entonces el H infinito. Ahora calculemos el T. Vamos por el T entonces, el return ratio. Y el return ratio se calcula, ¿no?, con la variable de entrada. Acá esta es la variable de entrada, esta es la variable de salida. Entonces con la variable de entrada del BS establecida en 0. Pero dado que este BS, esta variable de entrada BS es una fuente, en este caso una fuente de tensión, podemos decir que establecer en 0 a esta fuente de tensión es ponerla en off, ¿no? Entonces tenemos que esto es BS en off. Y BS en off no es otra cosa que cortocircuitar la fuente. Y en esas condiciones hallamos menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Entonces esto cortocircuitado, esta y esta resistencia están en paralelo. Vamos a dibujar el circuito RS paralelo con Rpi más menos Bpi. Acá RF, acá estaría GMBpi circunflejo y acá estaría RC. Noten que al poner aquí circunflejo estoy independizando esta fuente de su variable de control anterior, ¿no? Antes era GMBpi, entonces dependía del Bpi, pero al poner aquí circunflejo, esta fuente ya no es más dependiente de esto. Entonces procedemos a hallar esta relación de acá. Vamos por ejemplo a hallar una forma que se me ocurre, es hallar este IP. Entonces IP es igual a, por un divisor de corriente, sería como sale el no, menos GM RC Bpi circunflejo sobre la suma de estas tres resistencias, RS paralelo con Rpi más RF más RC. Bien, ahora yo no quiero IP, yo quiero Bpi. Entonces Bpi es igual a IP por esta resistencia de acá. Entonces IP es esto, multiplicamos GM RC RS paralelo con Rpi y acá sería RS paralelo con Rpi más RF más RC por Bpi circunflejo pasa para acá, Bpi circunflejo, el menos de acá pasa para acá y esto de acá es el T. Si ustedes reemplazan los valores, ¿no?, este de acá pues es 60 mili, este de acá es 4.7K, 10K en paralelo con 1.7K, a mí me sale 1.45K, este es 47K y este es 4.7K. Entonces a mí el T me está saliendo aproximadamente 7.7. Listo. Ahora vemos la otra asíntota cuando el H sub 0, que es cuando GM tiende a 0 o es 0 simplemente, ¿no? Entonces H sub 0 cuando GM tiende a 0 y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre BS. Si hacemos que GM sea 0, entonces estamos matando esta fuente, se desactiva. Una fuente de corriente que se desactiva es un circuito abierto, entonces nos quedaría, y ya no tendríamos que colocar el Bpi. Si ya no hay la fuente que estaba siendo controlada por el Bpi, entonces no tiene caso poner el Bpi, el circuito sería este.
más menos BS RS, acá RP RF RC más menos B sub 0. Ya, hay que notar aquí lo siguiente, que así como está, para llegar desde B0 a BS son dos divisores de tensión, ¿no? Pueden hacerlo de varias formas, pero es preciso entender lo siguiente, de que si ustedes aumentan acá la tensión, debido a todo esto de acá va a reducirse la tensión acá, y acá va a reducirse más todavía la tensión. Entonces estos divisores de acá, este y este, van a atenuar la señal de acá. Entonces con toda seguridad B sub 0 sobre B sub S, debido a que son dos divisores de tensión, esto es mucho menor a 1. Ok, entonces, y esto es H sub 0. De tal manera que cuando nosotros coloquemos en nuestra fórmula H sería, a ver, H, perdón, me está equivocando, sería B sub 0 sobre B sub S, que es H infinito por T más H sub 0, T más 1, este H es 47, o menos 47, se multiplica por 7.7. Ya pues, esto de acá que es menor a 1, entonces esto negativo, a pesar que esto es negativo, a la hora de sumarse, este no le va a afectar a este, entonces va a quedar aproximadamente así. Yo hice acá la cuenta y me sale muy aproximadamente menos 4.158. A ver, veamos. H infinito es 47 por 7.7, 8.7, 41.59. Sí, 41. Un momento, acá hay un error que estoy cometiendo. A ver, veamos. Ya, aquí está el error. Este es 4.7, pues este es 4.7. Mil disculpas por el error. Entonces, acá es 4.7. 4.16 más o menos, pues ya 4.16 voltio. Listo, ya tenemos esta de acá. Ahora vamos con el RI, que lo estamos mirando desde acá. Entonces vamos a usar este circuito, vamos a mirar desde acá. Coloquemos entonces aquí B RI, ¿no?, que es lo que vamos a hallar. Entonces tenemos este circuito de aquí. Este es A RS más menos BP RP, acá RF, acá GMBP y acá RC. Entonces nosotros estamos mirando la resistencia así, RI. Entonces por Blackman, ¿no?, algo que siempre estamos usando acá en el canal, ¿no?, aprendan bien este teorema, es muy bueno por Blackman. Entonces comenzamos con RID, apagamos la fuente que estamos usando de referencia, bueno, es la única fuente dependiente, en off, y eso significa que esto va a estar abierto. Por lo tanto, acá nos quedaría a ver, RS más esto se abre, esto y esto está en serie y todo esto está en paralelo con esto, RP paralelo con RF más RC. Este de acá ustedes saben que es 4.7K, este de acá es 47K, RF es, RP es 1.7K y esto es 10K. Ya, si ustedes hacen el cálculo, a mí me sale aproximadamente 11.65K. Ok, vamos con el segundo parámetro de Blackman, el T-Short Circuit, que se halla con los terminales AB en corto, ¿no? De ahí el nombre Short Circuit, ¿no?
menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Si cortocircuitamos acá y acá le ponemos circunflejo, noten que es el mismo circuito que aquí. Entonces este T short circuit de acá es igual al T que hemos hallado aquí. Entonces reutilizamos lo que ya hemos obtenido. Vamos ahora por el T open circuit que se halla con los terminales AB en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos Bpi sobre Bpi circunflejo. Esto en circuito abierto, entonces por acá no viene corriente, ¿no? Entonces va a quedar un circuito así. Y acá está el Bpi circunflejo. Por lo tanto hallamos la relación Bpi sobre Bpi circunflejo. Es como si hiciéramos que Rs tiende a infinito en este T de acá, ¿no? Entonces esto sería igual al T short circuit cuando Rs tiende a infinito, ¿no? Dado que como esto está abierto, ¿no? Por acá no pasa corriente, entonces no está esta resistencia. Entonces va a quedar, ¿no?, como si acá el Rs tendiera a infinito, ¿no? Entonces T con Rs tendiendo a infinito. Esto de acá es 7.7. Vamos por acá. TOC sería, acá sería GMRCRPi, sobre RPRFRC, RP más RF más RC. Si ustedes reemplazan, a mí me sale esto aproximadamente 8.98 y listo, ya tenemos entonces todo para hallar el RI, que sería RI de 11.65K, 1 más T short circuit, 1 más 7.7 sobre 1 más T open circuit, 1 más 8.98. Bien, si ustedes hacen toda esta cuenta de acá, a ver, 11.65 por 8.7 entre 9.98, 10. Acá sería, sí, pues 10.156K, 10.156K ohmios. Listo, entonces ya tenemos el RI, ¿no? Entonces noten ustedes cómo es bueno reaprovechar aquello que yo ya he ido obteniendo en los pasos anteriores. Ya, este ya está. Vamos ahora por R sub 0. El paso C, vamos a calcular el R sub 0, y como esta resistencia está a la salida del amplificador, se halla con la condición que la fuente de entrada, la señal de entrada va a estar en off, y eso significaría que esto va a estar en corto. Entonces tendremos este circuito de acá. Si es que esto está en off, esto está en corto, este y este está en paralelo, y vamos a mirar desde acá. Por lo tanto tendríamos este circuito. Acá está más menos Bpi, acá está Rpi paralelo con Rs, este es Rf, acá está GMBpi, por acá está Rc, acá está X y acá está E, y desde acá vamos a mirar el R sub 0, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Igual vamos a aplicar el teorema de Blackman, que sería ROD con esta fuente, la fuente controlada que estamos usando como referencia, que es la única que hay. Vamos a ponerla en off. Como es una fuente de corriente controlada por tensión, en off es circuito abierto. Entonces tendremos que esto es RC más estas dos resistencias. Estas dos resistencias están en serie y esto va a estar en paralelo con RC.
Sería, claro, pues sería RF más RP paralelo con RS. Ustedes acá pueden reemplazar, ¿no? Lo que vale esto de acá es 4.7K, esto de acá es 47K, esto de acá es 1.7K y esto es 10K. A mí esto me sale aproximadamente 4.28K ohmios. Bien, al segundo parámetro de Blackman sería el T-Short Circuit, cuando los terminales, perdón, esta sería XY, está en corto, y esto sería menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Si esto cortocircuitamos y acá le ponemos circunflejo, estamos matando la fuente de acá al poner esto en corto. Si ponemos en corto, la corriente de la fuente va a estar circulando por el corto y no va a venir corriente por acá. Entonces, si no hay corriente por acá, Bpi es 0 y esto es igual a 0. Ahora veamos el T-Open Circuit cuando los terminales XY están en circuito abierto, y en esas condiciones vamos a hallar menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Bien, esto y esto están en circuito abierto, y noten que este circuito de acá es el mismo circuito de acá, ¿no? Este es el mismo circuito. Entonces hallar la, claro, poniéndole acá pues Bpi circunflejo, ¿no? Entonces al momento de hallar la relación Bpi circunflejo, acá ya la tenemos, que sale T igual a 7.7. entonces esto es igual a, vamos a reutilizar 7.7, reutilizamos resultado y ya lo tenemos. Entonces la resistencia de salida según Blackman sería ROD 4.28K por 1 más T short circuit de 0 sobre 1 más T open circuit. A mí me sale aproximadamente, a ver, 4.28 exponencial 3 sobre 8.7, 491.95, 491.95 ohmios. Listo, ahí está. Ya tenemos entonces el A, B, C. Vamos con el D, B sub 0 sobre I sub I. Ya, aquí es preciso hacer lo siguiente. Vamos a usar el artificio que hemos venido usando a lo largo de los problemas que hemos estado resolviendo, ¿no? Cada vez que la señal de entrada, ¿no?, es una corriente y acá hay una fuente de tensión. Entonces hay que notar lo siguiente. La hoja. Hay que notar lo siguiente. Vamos a ver de inmediato el texto de Niemann, ¿no?, de Donald Niemann, y vamos a usar un artificio que él presenta a continuación. Este es el texto de Niemann, la cuarta edición, Microelectronics, ¿no?, Circuits Analysis and Design, de Donald Niemann. Si ustedes se van a la página 851, ahí trata el tema que estamos viendo ahora, realimentación, ¿ya? Entonces, ahora vayamos a la página 895 y observen aquí, este es el mismo circuito que nosotros estamos analizando, ¿no? Es el mismo circuito. Es el mismo circuito. Entonces, él lo que quiere hallar es B sub 0 sobre I sub I. No está queriendo hallar B sub 0 sobre BI. Noten que aquí él mismo dice, ¿no?, la señal de entrada, la corriente de entrada, la señal de corriente de entrada es I sub I. Y miren cómo este BI con este RS que está en serie a esta fuente BI, lo ha reemplazado, mejor dicho, lo ha sustituido por esta fuente de corriente I sub I de acá, ¿no?, que en el fondo es la I sub I que pasa por acá. De ahí viene el RPI, de ahí viene el RF, de ahí viene el RC. ¿Qué ha usado aquí el señor Niemann?
¿Qué es lo que él ha usado? Él tiene lo siguiente. Él parte de este hecho. Acá ustedes tienen BS, acá tienen RS, acá tienen los terminales, supongamos AB, y se va a otra parte del circuito. Y por acá, en la rama AB, por acá circula una corriente I sub I. Entonces lo que él ha hecho es muy convenientemente, si es que él necesita la corriente I sub I, y esa corriente es, digamos, conocida, ¿no? Es la corriente que yo quiero, en este caso la señal de entrada, yo la puedo colocar como una fuente I sub I. Y acá estaría A y acá estaría B. ¿Qué es lo que hemos usado para llegar de aquí a acá? Hemos usado el teorema de la sustitución, ¿no? Si yo convenientemente puedo usar esta corriente, que es la misma a lo largo de toda la rama, ¿no? Y es lo que me va a permitir calcular esto, entonces no hay ningún problema en que yo toda esta rama que está compuesta de una fuente de tensión en serie con una resistencia, la sustituya por una fuente de corriente cuyo valor, ¿no?, es la que circula en esta rama I sub I, ¿no? Es el teorema de la sustitución. Mucho cuidado, ¿no?, en pensar que esto salió de que yo acá tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, ok, yo acá tengo una fuente de tensión con una resistencia. No podemos pensar que él ha planteado una transformación de fuente y ha llegado a esto. BS sobre RS en paralelo con RS y acá está AB. No. Esto que está acá es diferente a esto de acá. Esto él no ha planteado. Ha planteado el teorema de la sustitución. Y fíjense cómo, observen cómo aquí él, después de haber planteado el teorema de la sustitución, a ver, vamos acá un poco más. ¿No? Él ha planteado el teorema de la sustitución aquí a lo largo de esta rama, porque él sabe que su variable de entrada, su señal de entrada es la corriente I sub I. Entonces, el RP es propio del transistor, el GMBP es propio del transistor, el RF es esta resistencia, el RC es esta resistencia. Entonces, toda esta rama de aquí lo ha sustituido por una fuente de corriente cuyo valor es la corriente que circula por esta rama, ¿no?, hasta este nodo de acá. Y él ha planteado sus ecuaciones de Kirchhoff, de corriente Kirchhoff, en este nodo y en este nodo, o sea, aquí y acá. Y ha resuelto esto. Entonces no les sale en ningún momento en función de RS. Ustedes pueden poner, por ejemplo, acá I sub I, y ustedes, así como está el circuito, resolver de B sub 0 hacia I sub I, ¿no? B sub 0 sobre I sub I. Van a ver que en ningún momento va a entrar a tallar el RS. Bien, entonces nos podemos valer de ese teorema de la sustitución. Entonces, habiendo dicho eso, continuemos. Entonces, I sub I que está aquí, todo esto lo vamos a sustituir por una fuente de corriente cuyo valor es la corriente que pasa por la rama que estamos cambiando. Acá estaría más menos BP, acá está RP, acá está RF, acá está GMBP, acá está RZ, acá está B sub 0. Bien, entonces comenzamos hallando a ver, una hoja. Comenzamos hallando el H infinito. Aquí. Para el H infinito hacemos que nuevamente GM tienda a infinito, la primera asíntota. Entonces acá hallaríamos en esas condiciones B sub 0 sobre I sub I.
Dibujemos de nuevo el circuito. I sub I más menos B pi, R pi, acá RF, acá está GMBP, acá RC, acá más menos B sub 0 más menos B sub 0 lo podemos colocar acá. Ya, ahora, si G me tiende a infinito, entonces si hacemos tender Gm al infinito, el valor de la fuente debe mantenerse finito, entonces el Bpi debe tender a 0, lo mismo que hemos hecho hace un momento. Y si el Bpi es 0 significa que a través de esta, para que llegue a 0, entonces significa que por acá la corriente Ip debe ser igual a 0. Entonces, esta corriente I sub I viene así, se va hacia allá en su totalidad. No puede venir un poco por acá porque ya está restringido que por acá no haya corriente. Entonces por acá pasa I sub I. Entonces la caída de tensión en esta resistencia sería I sub I por RF. Y bien, ustedes pueden plantear, acá es 0 voltios, ¿no? Esta es la referencia, entonces acá también es 0 voltios. Entonces este punto es el mismo de acá, porque esta tierra es lo mismo de acá, y como acá hay 0 voltios, ¿no? Entonces este 0 voltios es el mismo punto de acá. O de otra manera, ustedes pueden plantear la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? En cuanto a la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos, a ver, Bpi más menos I sub I por RF más menos B sub 0 igual a 0. Ya sabemos que esto es 0, entonces B sub 0 despejamos, ¿no?, sobre I sub I, que ahora estamos calculando el H infinito, sería menos RF, y esto es 47K. Listo, similar al anterior. Ahora calculemos el T, y el T, como siempre, se halla con la variable de entrada establecida en 0. Esta es la variable de entrada, ¿no? La variable de entrada, porque esto es lo que nos están pidiendo acá. Esta es la variable de entrada, esta es la variable de salida. Entonces la variable de entrada establecida en 0, ¿no?, como esta es una fuente de corriente, establecerla en 0 equivale a decir que la apagamos, que esté en off, I sub I en off. Y en esas condiciones hallamos menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Entonces esta se abre y nos quedaría este circuito de acá. Más menos Bpi, Rpi, Rf, GMBpi y por acá Rc. Ahora y acá está el Bpi circunflejo. Ahora, para hallar esta relación Bpi sobre Bpi circunflejo, noten que es casi la misma que el T que hemos hallado acá, pero el T acá tiene el RS en paralelo con el Rpi. Entonces observen que la diferencia aquí es Rpi, no, Rpi está, pero acá es Rpi paralelo con RS. Si nosotros hacemos tender RS al infinito, nos quedaría Rpi. Entonces hallamos T con RS. Lo ponemos como lo hemos puesto anteriormente, a ver, para seguir respetando. Perdón. Entonces este es T I sub I en off, que es menos Bpi sobre Bpi circunflejo, es igual a T, pero evaluado con RS tendiendo a infinito. Y si ustedes hacen tender RS al infinito, les quedaría acá GMRC por Rpi, Rpi más RF más RC, que es este mismo de acá. Y sale 8.98. Entonces esto es GM Rpi RC sobre Rpi más Rf más Rc
y esto es 8.98. Listo, ya tenemos entonces el T, ¿no? Este nuevo T. Ahora vamos con el H sub 0, que lo vamos a hallar en la otra asíntota. Gm tiende a 0 y en esas condiciones B sub 0 sobre I sub I. Entonces cuando Gm es igual a 0 desactivan esta fuente, entonces ya no tiene caso poner este Bpi acá y tendríamos este circuito de acá. RF perdón, esto ya está apagado. Mil disculpas por el error. Mil disculpas por el error. Entonces acá sería RC más menos B sub 0. Ok, ustedes pueden hacer un divisor de corriente aquí. Por ejemplo, si quiero la corriente por acá, I sub 0 sería RP más RF más RC por I sub I. Entonces B sub 0 sería I sub 0 por RC, o sea, esto por RC. O sea, RC por RP por I sub I acá, pasa el I sub I acá. Bien, y si ustedes colocan acá el 4.7, a ver, coloquemos acá. El RC es 4.7 exponencial 3 por el RP 1.7 exponencial 3, 1.7 exponencial 3 más 47 exponencial 3 más 4.7 exponencial 3, 149.63 aproximadamente, ¿no? Esto de acá es pues voltio corriente, volt ampere. Bien, aparentemente tenemos un número grande, pero observen que al momento de nosotros reemplazar B sub 0 en la fórmula final de Rosenthal, que es H infinito por T más H sub 0, T más 1, observen que H infinito es 47K, o menos 47K, por T es 8.98 más 149.63 sobre T más 1. Entonces noten como esta multiplicación va a dar mucho más que esto de acá. Entonces esto ni le va a afectar. Entonces al final B sub 0 sobre I sub I es aproximadamente H infinito por T, T más 1. Y a mí todo esto me sale aproximadamente menos, a ver cuánto, vamos a comprobar esto, 47 exponencial 3 por 8.98, 9.98, 42.3, pues aproximadamente 42 puntos, en este caso menos 42.3 kilovolt ampere. Bien, hay algo que acá debemos de aprender, ¿ya? No siempre se va a dar el caso que el H sub 0 es mucho menor que esto. A veces calcular el H infinito da 0, entonces todo el peso recae sobre este de acá. Bien, otro comentario, creo que eso sería todo. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, vamos a continuar con este problema. Del siguiente circuito nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub S, RI y R0. Noten que este circuito es muy similar al circuito que hemos resuelto anteriormente, ¿no? En el circuito anterior, ¿no?, la diferencia es que
acá no había RE, ¿no? Ahora estamos poniendo una RE, entonces vamos a ver qué se puede hacer allí. Entonces, como solución, vamos a hacer lo siguiente, y esto es algo que ya hemos hecho en algunos videos. Vamos a plantear, vamos a usar, usando el transistor equivalente. Entonces, esta parte de acá, esto, base, colector, y esto, vamos a transformarlo a esta versión de acá. Y acá tenemos esto, un transistor equivalente, ya sea con BJT o ya sea con MOS. Vamos a usar esto de acá. Entonces su circuito en pequeña señal sería más menos BX, y esto es RX, base, GM equivalente por PX, colector, y acá este emisor si se le puede llamar, que es este punto en verdad, y esto está tierra. Vamos a asumir que beta es mucho mayor a 1, entonces el RX será RP más beta veces RE. En realidad sería beta más 1 veces RE. Y el GM equivalente es GM aproximadamente, si hacemos esta aproximación, GM 1 más GM RE. Esto es 1 sobre RE más RE. Listo, entonces haciendo esto, este circuito nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Usando esto aquí, nos quedaría así, más menos BS RS, acá estaría más menos BX, y acá está el RX, esto es tierra, acá está el RF, y acá está el GM equivalente por BX, y acá está el R sub 0, perdón, el R sub C, y acá estaría el B sub 0, y esto es lo mismo que esto, solamente, o casi lo mismo, solo que en lugar del problema anterior, ¿no? En lugar del RP y del GM, tendríamos RX y GM equivalente respectivamente. Entonces directamente podemos hacer, por ejemplo, para B0BS, ¿no? Para esto de acá, podemos, por ejemplo, en nuestro H infinito, acá hemos tenido que es menos RF sobre RS, ok, también ponemos acá menos RF sobre RS. Noten como no está comprometiendo por el momento este de acá, el GM equivalente, ni el RX. El T, fíjense lo que hay en el T. Aquí es GM, para nosotros sería GM equivalente. RC, RS en paralelo con RP. En lugar del RP, ¿no? Colocamos el RX. Entonces, simplemente acá tendríamos que es GM equivalente por RC, RS paralelo con RX sobre RS en paralelo con RX más RF más RC. Listo, y el H sub 0 también, en lugar del RP es RX, ¿no? Para calcular el H sub 0 tendríamos este circuito, o sea, B sub 0 sobre BS, tendríamos este circuito, más menos BS, RS, acá estaría más, ya no sería más menos BX porque hemos desactivado esto de acá, el H sub 0 se halla con GM equivalente igual a 0, entonces acá es RX, RF,
RC más menos B sub 0. Hay que notar lo siguiente, ¿no? Que acá hay un divisor de tensión, acá hay otro divisor de tensión, entonces la señal que se inyecta acá va a salir muy atenuada acá, entonces el H sub 0 con toda seguridad va a ser mucho menor a 1. Por lo tanto, al momento, ustedes ya tendrían todo ahí, ¿no? Entonces al momento de colocar B sub 0 sobre B sub S, H infinito por T, o sea, esto por T, va a ser... no le va a esto de acá va a ser despreciable comparado a esto, entonces similar a esto, H infinito por T, T más 1, siendo T este de acá con Gm equivalente con Rx y siendo el H infinito igual a esto. Bien, ¿qué más nos piden? Nos piden el RI. Noten cómo estamos reutilizando las cosas del problema anterior. Para el caso del RI, de la misma forma, tenemos este circuito de acá, que para nosotros en lugar de RPi va a ser Rx, en lugar de Gm va a ser Gm equivalente. Entonces podemos reemplazar directamente acá. RID sería RS más, en lugar de Rpi, Rx, en paralelo con Rf más Rc. Esto no cambia, Rf más Rc. El otro, el T-short circuit. El T-short circuit, como estamos mirando desde acá hacia allá, ¿no? Está en corto esto, entonces esto está en paralelo con esto, pues se ha desactivado la fuente. RS en paralelo con Rx, ¿no? Acá, esto sería igual al T, ¿no? Al T de acá. Y en el T open circuit, ¿no? Dado que estamos mirando desde acá, esto se deja abierto, por lo tanto llegamos a la misma relación que acá, pues T short circuit, ¿no? T short circuit con RS infinito. Es el, noten que es el mismo circuito que hemos estado trabajando anteriormente, solo que tenemos otra, lo único que se diferencia es acá tenemos una transconductancia equivalente y una Rx equivalente, ¿no? Que son propias del transistor equivalente, ¿no? Que se ha transformado en esto, ¿no? Entonces T open circuit simplemente es T cuando RS tiende a infinito. Listo, y acá reemplazamos en la fórmula de Blackman, ¿no? Sería RI, sería RID, 1 más TSC, que es T, sobre 1 más T con RS tendiendo a infinito. Listo, ya tenemos entonces, ya tenemos lo que queríamos. Bien. Y acá, si quieren esto de acá, el T, cuando RS tiende a infinito, acá sería, ¿no? Gm equivalente, vamos a colocarlo, ¿no? Gm equivalente por RC por, en lugar de Rpi, acá es Rx, sobre Rx, porque el RS tiende a infinito, más Rf más Rc. Listo. Esto es también la ventaja de a veces trabajar con valores algebraicos, no nos es más fácil trabajar en algunas oportunidades. Bien, y para el R sub 0, igual, de la misma forma, ¿no? R sub 0 es la misma forma. Dado que ahora vamos a mirar, bueno, esto se halla con BS en off. Con BS en off, entonces esto de acá es cortocircuito, está en corto, esto y esto están en paralelo. Nosotros vamos a mirar la resistencia desde acá, que es el mismo circuito que hemos hecho en el problema anterior, solo que acá en lugar de Rpi va a ser Rx, ¿no? Acá va a estar RS, por lo tanto por Blackman ROD sería RC en paralelo RF más Rpi, para nosotros es Rx. Ahora, el T-short circuit es lo mismo, T-short circuit es igual a 0, ¿no? Para nosotros esto es Gm equivalente y esto de acá es Rx en paralelo con Rs. Acá cortocircuitamos en T-short circuit
¿no? Entonces matamos esta resistencia y esta corriente queda dando vueltas por el corto, ¿no? Que hemos hecho acá. No va a venir corriente para acá, entonces P es igual a 0, por lo tanto T short circuit es igual a 0. Ahora T open circuit, bueno, es lo mismo, ¿no? Aquí abrimos acá sería RP en paralelo con RX y tendríamos esto, T open circuit, es este T de acá, este T de acá, porque lo estamos hallando con esto en corto, y acá es BX circunflejo, acá es RX, es este T de acá, es igual a T. Y listo, con eso podemos calcular el RO, que sería RO de 1 más T short circuit, que es 0, sobre 1 más T open circuit, que es T. Listo. Noten ustedes cómo hemos logrado, a través de transformar este transistor con esta resistencia en el emisor y usar el transistor equivalente, entonces esto de acá ya es conocido por el problema anterior, haciendo los respectivos cambios. Ahora aquí es RX, esto es BX, ahora este es GM equivalente y esto es BX. El resto era trabajarlo, el resto era readaptar las fórmulas. Y también pudieron haber hallado acá el I sub I, ¿no? El B sub 0 sobre I sub I, ¿no? Que está, a ver, acá está, creo. Acá B sub 0 sobre I sub I igual, ¿no? Acá no va a cambiar, ¿no? Acá obviamente sería BX, RX, GM equivalente BX. Aquí en este T, acá sería GM equivalente y este es RX. Por lo tanto, en este T de acá sería GM equivalente RX, RC, RX, RF, RC. Y aquí en el H sub 0, donde vean RP le ponen RX y nada más, ¿no? Donde vean RP le ponen RX y listo. Esos serían los cambios que habría que hacer, ¿no? Entonces hemos llevado, a través de la transformación de todo esto a un transistor equivalente, lo hemos llevado a un problema que ya lo hemos trabajado anteriormente. Bien, traten siempre de, en la medida de lo posible que se pueda, hacerlo. Bien, eso sería todo entonces.